Yo aquí estoy bien, Moby, no te preocupes por mí. Queridos Timmy Moby, ¿por qué empezó la Revolución Mexicana? Gonzalo. La Revolución Mexicana empezó en 1910 por un levantamiento en contra del gobierno del presidente Porfirio Díaz. Bueno, está bien, Moby. Porfirio Díaz era un dictador, aunque oficialmente su puesto era el de presidente. Díaz llegó a la presidencia por primera vez en 1876. Durante los siguientes 35 años, Díaz logró estabilizar al país y promover el desarrollo económico. Se construyeron ferrocarriles, carreteras, minas y se recibió inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos. A pesar de todo el desarrollo económico, Díaz y su gobierno no se preocuparon por combatir la pobreza en México. Bueno, Moby, la riqueza del país estaba en manos de poca gente. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres. El campo estaba organizado en enormes ranchos llamados haciendas. En muchas de estas haciendas maltrataban a sus trabajadores. Sí, en muchos casos vivían igual o peor que esclavos. Esta situación era similar para los trabajadores en otros sectores, como en las minas y en los trenes. Además, como tú bien me recordaste, Moby, Porfirio Díaz se había convertido prácticamente en un dictador. En 1876, Díaz había llegado al poder bajo el lema de no reelección, limitando a cada presidente a un solo periodo de 4 años en el poder. En 1884 se hizo reelegir por primera vez, violando su propia política una y otra vez hasta las elecciones de 1910. Al acercarse las elecciones de 1910, Díaz habló sobre la democracia en México en las entrevistas Díaz-Crillman, donde dijo que México estaba listo para un nuevo presidente. En consecuencia, un grupo de ricos hacendados se unieron para apoyar a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Madero estaba seguro de poder ganar esta elección y hasta había escrito un libro sobre ella. Díaz se dio cuenta de esto y mandó encarcelar a Madero. Cuando llegó la elección, Díaz organizó un fraude y se declaró ganador. Madero escapó de la cárcel y vio que solo a través de una lucha armada podría haber democracia en México. Madero escribió el Plan de San Luis, llamando a todo el pueblo a levantarse contra Díaz. El 20 de noviembre de 1910 empezó la Revolución Mexicana. A Madero se unieron activistas y revolucionarios de todo el país. En el norte, Pascual Orozco y Pancho Villa formaron un ejército conocido como la División del Norte. En el sur, Emiliano Zapata se unió al levantamiento con el lema Tierra y Libertad. Con tantos enemigos, el gobierno de Díaz duró poco más, y en 1911 Madero asumió la presidencia. Madero tenía las mejores intenciones, pero el país tenía muchísimos problemas después de 35 años de dictadura. Orozco, Villa y Zapata sintieron que Madero se estaba tardando demasiado para cumplir sus promesas, y continuaron sus movimientos armados. En 1912 empezó un nuevo levantamiento dirigido por generales leales a Porfirio Díaz. Lograron que parte del ejército federal lo siguiera, y empezó una sangrienta batalla dentro de la Ciudad de México conocida como la Decena Trágica. Durante esta batalla, Madero se vio obligado a nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Guerra y Marina. Huerta no tardó en traicionar a Madero, encarcelarlo y ordenar su asesinato. Huerta aprovechó este momento y con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, salió victorioso de la batalla y convirtió a México en una dictadura militar, usando el ejército para reprimir a quienes se opusieron a él. Sí, Moby, Huerta es recordado como uno de los peores traidores de la historia de México. Huerta se hizo de muchos enemigos, y se levantaron en su contra personajes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Todos los revolucionarios unieron sus fuerzas para derrocarlo. Bueno, ahí acabó la primera etapa de la revolución. Zapata, Villa, Carranza y Obregón pasaron otros 6 años luchando por el poder hasta que finalmente acabó la guerra en 1920. Pues no podemos contar todo en una película. Bueno, resolver los problemas de trabajadores y del campo no es tan fácil. Derrocar al dictador es buen comienzo. ¿Tengo razón? ¿De qué tengo razón? ¡Au! Eso dolió.